Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Bienvenidos a un video más de Global Certified English Center. Soy Israel, soy su profe Israel, entonces el día de hoy, chicos, les vamos a continuar Vamos a continuar con los videos justamente para que ustedes puedan entender el contenido que tenemos nosotros en nuestra plataforma, sobre todo para que se les facilite el uso de los ejercicios y todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, el tema que vamos a trabajar va a ser el uso del verbo to be, ¿correcto? Para empezar, primeramente vamos a entender conceptos básicos de lo que es el verbo to be en inglés. Y justamente como vemos aquí, el verbo to be es un pilar del idioma inglés, porque básicamente tú con el verbo to be puedes indicar demasiadas cosas, desde la edad, profesión, cualidades, muchas cosas en sí que obviamente las vas a usar en la vida cotidiana. Entonces, no es como tal un tema, digamos, que es facilito y, o sea, como es facilito, una vez que lo aprendemos lo dejamos de lado. No, este es un tema, digamos, que nosotros nunca lo vamos a dejar de usar en el inglés, básicamente, ¿no? Entonces tenemos, el verbo to be es fundamental en la construcción de oraciones en inglés, ya que permite expresar estados, identidades y características esenciales de los sujetos. Su correcta comprensión es clave para una comunicación efectiva en este idioma. Justamente cuando tú entiendes lo que es el verbo to be, vas a comprender la importancia y los múltiples usos que nosotros tenemos. Por ejemplo, desde la edad. Por ejemplo, si yo quiero decir mi edad en inglés, I am 28 years old. I am 30 years old. I am 15 years old. O sea, tú dices la edad básicamente usando el verbo to be. Y aquí, por ejemplo, hay un error que mucha gente comete, que es decir la edad, pero usando el verbo have. Y el verbo have obviamente no corresponde a la edad. La edad en inglés se dice usando el verbo to be, ¿correcto? Entonces tenemos esa parte, ¿no? No te olvides que el verbo to be también te sirve para indicar la profesión, la ocupación que tú tienes, o también te permite, digamos, en este caso, detallar cualidades de las personas que tú conoces o cualidades tuyas en sí, ¿correcto? Vamos a continuar con la siguiente parte y en este caso vamos a empezar con las estructuras. Nosotros tenemos básicamente, partiendo de lo que es el inglés, tres estructuras bases y obviamente vamos a ir revisando todo esto, ¿no? Formas del verbo to be. El verbo to be en inglés tiene diferentes formas según la persona del sujeto, que es justamente la lección anterior, ¿no es cierto? The personal pronouns I, you, we, they, he, she, it. Y estas serían I am para la primera persona del singular. I am puede traducirse de dos formas. Puede ser yo soy o yo estoy. Lo mismo que you are, tú eres o tú estás. En este caso el you are recuerda que tiene más usos, porque el you también puedes utilizarlo para decir usted es o usted está. Y también puede ser para decir ustedes, ¿no? No te olvides de que el you, por ejemplo, tiene esas tres traducciones, ¿no? Entonces aquí tenemos el you are para la segunda persona. Luego tengo el he is, she is para la tercera persona. Él es, él está, ella es o ella está. En el siguiente tenemos, por ejemplo, el it. It is para objetos o animales. It is, eso es, eso está, ¿correcto? We are sería nosotros somos, nosotros estamos. Es para la primera persona, pero en este caso del plural. Justamente lo habíamos discutido en la anterior clase. Y la primera persona del plural comprende el we are como nosotros somos, nosotros estamos. Y por último, el they are sería para ellos. Ellos son, ellos están. Que en este caso el they are o el they en sí, que es el pronombre, se define como la tercera forma, la tercera persona del plural. Entonces, con los plurales, nosotros tenemos que usar la forma are. Con los singulares, tú vas a usar la forma is. ¿Correcto? No te olvides de eso. Y el I am obviamente tiene un uso exclusivo solamente con el pronombre I nada más. ¿Sí?
Ahora en sí tenemos, ¿no? Importancia de la estructura afirmativa. Por ejemplo, estas estructuras son fundamentales para la comunicación ya que permiten describir estados. I am happy, you are sad, he is angry, they are hungry, you are exhausted, ¿no es cierto? Identidades, por ejemplo, he is Jamaican, you are American, I am Ecuadorian, they are British, you see? Y características de las personas o cosas en el presente. Por ejemplo, características, she is beautiful, he is strong, they are intelligent, ¿no es cierto? Y en el caso de cosas del presente, I am here, estoy aquí, I am here. ¿Sí? Entonces, he ahí justamente la diversificación de usos que tiene el verbo to be. Como había aclarado anteriormente, no es un tema que solamente se revisa en base a la estructura y con eso ya yo no hago absolutamente nada más con el tema, sino que el propósito de este tema es diversificar con el tipo de uso que obviamente se acople a lo que nosotros queremos decir en inglés. Ejemplos de oraciones afirmativas. Por ejemplo, tengo I am a student. Soy un estudiante. She is happy. Ella está feliz. They are friends. Ellos son amigos. Estas oraciones demuestran cómo se usa el verbo to be para dar información básica. Y justamente ese es el propósito del verbo to be. Cuando tú usas esta estructura, lo que pretendes en sí es dar información básica sobre varias cosas, ¿no? Cualidades, características de personas o de cosas. Situaciones y puedes ir incorporando más cosas cada vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú usas, ¿no? La estructura negativa del verbo to be, en el caso de la estructura negativa, nosotros también tenemos una forma. Por ejemplo, las estructuras negativas del verbo to be son esenciales para expresar lo opuesto a una afirmación. La conseguimos únicamente añadiendo not después del verbo. Por ejemplo, en lugar de decir I am happy, para decir yo estoy feliz o yo soy feliz, se diría I am not happy. Yo no estoy feliz. I am not happy. Y de esta manera nosotros cambiamos la forma, ¿correcto? De la misma manera, por ejemplo, si yo digo ella está enojada, she is angry. She is not angry. O ellos son amigos. They are friends. They are not friends. Cuando tú usas la negativa, por ejemplo, debes tomar en cuenta que puedes optar por usar contracciones. En el caso del is not, puedes usar la forma isn't. Y en el caso del are not, puedes usar la forma aren't. She isn't angry. They aren't friends. ¿Sí? Eso para que lo consideres también en el caso de que tú obviamente quieras, digamos, usar la contracción. El uso de la contracción en sí me sirve más en el inglés hablado, porque el inglés hablado, digamos, necesita más dinamismo. Entonces, justamente para tú adquirir ese dinamismo al hablar, usas una contracción para que se te escuche, digamos, más rápido, para que tú puedas decir las frases de una forma, digamos, más rápida, ¿no? Ese es el propósito ahí. Por ejemplo, si tú quieres revisar en sí las preguntas, lo único que habría que hacer en este caso es lo siguiente. Inversión del sujeto y el verbo. Por ejemplo, la inversión del sujeto y el verbo es crucial para construir preguntas en inglés, facilitando la comunicación clara y efectiva. Por ejemplo, si tú le quieres preguntar a alguien que está enfrente, ¿eres estudiante? Dirías, ¿Are you student? ¿Eres estudiante? ¿Are you student? Y esa persona te respondería yes I am or no I am not. Cuando tú uses, por ejemplo, la primera y la segunda persona, tú tienes que intercalar. Este es un concepto básico del inglés. ¿Qué quiere decir intercalar? Si tú haces la pregunta con you, la respuesta tiene que estar con I. Mientras que si haces la pregunta con I, la respuesta tiene que estar con you. ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, imagina que tú tienes una persona enfrente de ti. Entonces tú le preguntas a esta persona, ¿Are you student? ¿Eres estudiante? Él te va a decir o ella te va a decir, yes I am, sí soy.
O no, I am not. No soy estudiante. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si tú haces la pregunta desde tu punto de vista. Le dices, no, a tu amigo, a tu amiga, ¿Am I a student? ¿Soy un estudiante? Y obviamente el que te conoce va a decir, yes, you are. Sí lo eres. O no, you aren't. No, you are not. No lo eres. De esa manera, entonces, debes tomar en cuenta que la primera y segunda persona del singular se intercalan. Sin embargo, esto no pasa ni con she, ni con he, ni con it. Con estos sujetos tú no vas a intercalar. Quiere decir que tú vas a mantener exactamente la misma forma. Is she an architect? ¿Es ella una arquitecta? Is she an architect? Yes, she is. Sí lo es. No, she isn't. No lo es. Entonces, he ahí la importancia justamente de saber este concepto, ¿no? Este concepto de cómo funcionan en sí las preguntas. Lo mismo con he, por ejemplo. ¿Is he a doctor? ¿Es él un doctor? Yes, he is. He is a doctor. Or, no, he isn't. He isn't a doctor. Él no es un doctor o él es un doctor. De esa manera tú contestas de acuerdo a lo que se te solicita justamente, ¿no? Que es el uso de los sujetos en sí, ¿no? El uso de los sujetos dentro del contexto de las oraciones para el verbo to be. Ahora, variedad de usos. Por ejemplo, las preguntas pueden referirse a estados, identidades o características, lo que permite una variedad de interacciones en conversaciones cotidianas. Por ejemplo, tú tranquilamente le puedes decir a una persona, le haces la pregunta sobre su nacionalidad, por ejemplo. Are you British? ¿Eres británico? Yes, I am British. Or no, I am not British. Are they, por ejemplo, en el caso de los estados, are they happy? ¿Ellos están felices? Are they happy? Yes, they are happy. Sí lo están. No, they are not happy. No lo están. Y justamente así es como vas diversificando, ¿sí? Así es como tú vas diversificando los usos dependiendo de lo que tú requieras, ¿correcto? La última, ejemplos comunes, ejemplos prácticos que incluyen, ¿no es cierto? Am I late, for example? Am I late? ¿Estoy tarde? Yes, you are late. Sí lo estás. No, you are not late. No lo estás. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes, we are ready. No, we are not ready yet. Sí, ya estamos listos. O puedes decir, no, we are not ready yet. No, todavía no estamos listos. Is she your friend? ¿Ella es tu amiga? Is she your friend? Yes, she's my friend. No, she is not my friend. She isn't my friend. Yes. Sí, ella lo es. ¿Ella es mi amiga? O no, ella no es mi amiga. Ahí tienes incluso más usos, ¿no es cierto? Más formas en las que puedes trabajar con el to be verb, con la forma am, is, are. ¿Ok? Vamos acá. Por ejemplo, expresiones emocionales. Como dijimos, el verbo to be es clave, por ejemplo, para expresar emociones o estados en sí. El verbo to be se utiliza frecuentemente en situaciones cotidianas para expresar estados emocionales y características. Por ejemplo, el decir I am happy se comunica un estado emocional positivo. Este uso es clave para la interacción social y la autoexpresión. Dependiendo de cómo tú te sientas. Si tú te sientes feliz, I am happy. Si tú te sientes triste, I am sad. Si tú te sientes enojado, I am angry. Por el contrario, por ejemplo, si tú estás, como decir, cansado, puedes decir I am tired or I am exhausted. ¿Ok? ¿Qué más podríamos utilizar? Aquí, por ejemplo, lo que requiero es más o menos que tú pongas en práctica el vocabulario que tienes respecto a los adjetivos en sí, a los adjetivos de forma general, ¿no? Pueden ser adjetivos relacionados con las emociones o relacionados con algún estado. Por ejemplo, hambriento, a eso me refiero, hambriento, sediento, de esa forma, ¿no es cierto? Entonces aquí netamente vamos a aplicar con los adjetivos, ¿sí? Aquí netamente necesitamos adjetivos en inglés que te ayuden a describir cómo te encuentras, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de definición de roles, ¿no? Además, el verbo to be ayuda a definir roles y relaciones en el entorno social. Esto quiere decir parentescos familiares. Por ejemplo,
Em, she is Elena. Elena is my cousin. Ella es Elena, Elena es mi prima. Entonces, de esta manera tú estás diciendo qué parentesco familiar tienes con una persona. Em, por ejemplo, si quieres hablar del profe. He is my maths teacher. Él es mi profe de matemáticas. His name is Ernesto. Su nombre es Ernesto. You see? Entonces, de esta manera tú asocias la forma del verbo to be. Am, is, are. Vas a asociar esa forma con las personas, con el entorno que tú conoces. Puedes hablar de amigos, de familia. Y entonces aquí también requerimos ¿qué cosa? Requerimos que tú te sepas el vocabulario del parentesco familiar. Pablo, Pedro es mi primo, es mi amigo, es mi cuñado, no sé. Puedes poner cualquier nombre, ¿no? Margarita, Sofía es mi cuñada, es mi tía, es mi prima, ¿sí? De esa manera tú identificas, obviamente, primero el vocabulario de la familia y después usas el verbo to be. What else? Frases como she is a teacher o they are friends ilustran cómo se aplica la descripción de identidades y relaciones. Estos ejemplos son esenciales para la comunicación efectiva. Así es, justamente esto es lo que nosotros trabajamos con la forma del verbo to be. Y aquí nos vamos directamente con la importancia. Bueno, ya hemos descrito varios puntos que te pueden ayudar para entender el verbo to be de una forma efectiva. Pero por ejemplo, ya yéndonos a un punto un poco más académico, el verbo to be puede ayudarte en sí también para dar direcciones. Te puede ayudar, por ejemplo, para indicar en qué lugar se encuentra posicionado algo. Si tú le sumas, por ejemplo, al verbo to be el uso de preposiciones, tú puedes indicar por medio de las preposiciones dónde se encuentra algo. Pongamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo un par de tijeras, ¿no? Entonces, yo quiero decir, the scissors, las tijeras, están sobre la mesa. The scissors are on the table. On the table. Entonces tú aumentas una preposición de lugar para indicar dónde se encuentra posicionado algo. Aparte de eso, también puedes indicar, por ejemplo, con preposiciones de tiempo en qué momento ocurre algo. Por ejemplo, tú quieres decir en qué día cumples o cuándo es tu cumpleaños. ¿Cómo harías? My birthday, mi cumpleaños, my birthday is on, y tienes que decir la fecha. My birthday is on 4th December, for example. Ese es en este caso mi cumpleaños. My birthday is on 4th December. You see? Entonces, de esa manera también puedes conectar con preposiciones, sean de tiempo o de lugar, que se definen como el uso del in, on, at, para indicar, por ejemplo, dónde o cuándo ocurre algo. Por ejemplo, podríamos decir, supongamos que estamos en el día martes, ¿ya? Para decir hoy es martes, tú dirías, today is Tuesday, ¿sí? O estamos en mayo, por ejemplo. We are in May. Estamos en mayo. ¿Sí? Y ves que de esa manera nosotros estamos, como te dije la palabra importante acá, diversificando el uso del verbo to be dependiendo de la situación. Esa es la palabra. Entonces, la importancia del verbo to be, la esencia es esto, ¿no? El verbo to be es esencial para la comunicación efectiva en inglés, ya que permite expresar identidades, estados y características. Dominar sus estructuras afirmativas, negativas e interrogativas es crucial para los estudiantes de nivel A1, facilitando su aprendizaje y uso en convenciones cotidianas. Justamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos
aprender algún tema nuevo en inglés, hay un error que generalmente se comete que es, por ejemplo, querer traducir, ¿ok? ¿Cuál es el problema de la traducción? Y te voy a poner el ejemplo más puntual del verbo to be. El problema con la traducción viene a estar encasillado en que, por ejemplo, algunas frases o expresiones no se pueden calcar de un idioma al otro, sino lo que se tiene que hacer más bien es interpretarlo, ¿sí? Entonces quédense con el concepto de que hay que aprender a interpretar y no tanto, digamos, traducir. Y el concepto aquí sería el de la edad, por ejemplo. Cuando tú quieres decir tu edad en español, tú dices I have. I have 25 years old, for example. I have 25 years old. Porque dices yo tengo. Entonces tú podrías pensar que decir I have con la edad está bien. Pero he ahí el error. Porque las personas que hablan inglés nunca expresan su edad con el have ni el has, sino con el am, is, are. Entonces lo correcto sería I am 25 years old, ¿correcto? De esa forma es que justamente tú estás utilizando el idioma de una forma apropiada, adecuada y que está apegada a lo que realmente significa en inglés, ¿sí? Entonces, por eso a veces no es bueno, como quien dice, traducir todo, sino más bien entender el contexto de las cosas que estamos utilizando. Como habíamos descrito en la anterior lección, por ejemplo, en la de los pronombres personales, cada pronombre personal obviamente tiene un uso o un reemplazo que le podemos otorgar. Sin embargo, el enfoque aquí va un pasito más allá, que sería, por ejemplo, tratar de conectar las ideas para indicar, por ejemplo, como dijimos, ¿no? Estados, emociones o también posicionamiento, que eso también es otra cuestión importante. El uso de preposiciones nos ayuda justamente a indicar dónde se encuentran las cosas. Por ejemplo, the car is in the garage. El carro está en el garaje. Está dentro del garaje, ¿no? Como puse el ejemplo de las tijeras, the scissors are on the table. Por ejemplo, my mother is at the bus stop. Y entonces aquí es donde podrías tú incorporar incluso el uso de preposiciones de lugar o de tiempo también. Por ejemplo, cuando tú quieres decir la hora, usas el at. My classes, my first class is, por ejemplo, mi primera clase. My first class is at 7 a.m. Mi primera clase es a las 7 de la mañana. My first class is at 7 a.m. O podrías decir con el on para los días. Por ejemplo, podríamos decir mañana es domingo, se me ocurre. Tomorrow is Sunday. Tomorrow is Sunday, right? Entonces tú dices mañana es domingo justamente expresándolo con la forma del verbo to be. Tomorrow is Sunday. Y la última sería, por ejemplo, el in para meses. O también, bueno, se puede utilizar en los periodos del día, ¿no? Por ejemplo, podrías poner en la tarde. A ver, pongámosle. Pero hagámosle con los meses para que sea un poquito más sencillo. Por ejemplo, para decir Navidad es en diciembre. Christmas is in December. Christmas is in December, right? Navidad es en diciembre. Y de esa manera, tú no únicamente estás conectando las ideas como, por ejemplo, para describir a la persona o decir las profesiones, sino también ya vas un paso más allá y conectas las ideas con el espacio-tiempo, que eso es un concepto que lo vamos a abarcar más adelante con el uso de las preposiciones estáticas y las preposiciones de movimiento. Pero, por lo pronto, tú ya sabes en qué generalmente se aplica el verbo to be. Cuando tú quieres decir la nacionalidad, cuando quieres decir la edad, el estado de ánimo, características, profesiones, ¿no es cierto? La hora, el clima. Entonces, en todo este tipo de
de usos, tú vas a aplicar el verbo to be, que son a la final fácil unos 10, si es que no son más, ¿no? De esta manera entonces vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Chicos, muchas gracias por su atención durante este tiempo. Espero que realmente les haya ayudado bastante, sobre todo a entender el idioma de una forma un poco más realista y no tanto, digamos, como generalmente se hace, ¿no? De I am, you are, he is, she is, porque yo sé que eso, como algún rato les he dicho, eso se puede aprender, ustedes lo pueden aprender en unos 5 minutos, exagerando. Eso se puede aprender en 5 o 10 minutos en sí. Lo que realmente sirve a la final es entender cómo usar el idioma. Esa es la clave que te va a llevar al éxito al momento de tú estar aprendiendo un segundo idioma, no una segunda lengua justamente, y en este caso que es el inglés, que es bastante sencillo, solamente es eso, comprender cómo usamos el segundo idioma, nada más. Thank you so much, people. Muchas gracias. Les deseo una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día, un excelente fin de semana, dependiendo de qué día estén viendo esto. Que les vaya muy bien, cuídense bastante, and see you the next class. Thank you so much, people. See you then. Bye bye.